Imagina nacer en un mundo donde la guerra lo ha destruido todo, donde tus padres no tienen un hogar, donde tu país es solo un campo de batalla, y donde tu única certeza es la incertidumbre. Así empezó la vida de Alphonso Davies, no en un barrio cómodo, no en un hospital moderno, sino en un campo de refugiados en Ghana, tras la huida desesperada de sus padres de la brutal guerra civil que devastó Liberia. Ellos no escapaban buscando un futuro mejor, escapaban buscando sobrevivir. Cada noche en aquel campo era una batalla, no contra rivales, no contra equipos, contra el hambre, contra las enfermedades, contra el miedo, contra la desesperanza. Y en medio de ese lugar gris, sin luces, sin seguridad, sin promesas de mañana, nació un niño que, sin saberlo, iba a desafiar la lógica del mundo entero. Allí, entre las carpas improvisadas y el barro, entre la escasez y el abandono, Alphonso daba sus primeros pasos. No había juguetes, no había canchas, pero había algo universal, el fútbol, con lo que podía, con trapos, con bolsas de plástico, con cualquier cosa que rodara. Él empezó a sentir una conexión natural con el balón. Sin entrenadores, sin uniformes, sin tácticas, solo un niño descalzo, un terreno duro y un balón improvisado. En ese acto tan simple, sin que nadie lo supiera aún, se empezaba a tejer el hilo invisible que lo llevaría años después a la cima del planeta. Porque en los momentos donde la vida te quita todo, a veces aparece una pequeña pasión, un escape, un impulso que más tarde se convierte en una fuerza imparable. Después de años sobreviviendo en ese infierno, el destino le dio a su familia una oportunidad que pocos tienen. Canadá abrió sus puertas. El salto fue abismal. De la miseria absoluta a un país lleno de comodidades desconocidas. Pero el cambio, lejos de ser fácil, trajo nuevos desafíos. Los idiomas nuevos, las costumbres desconocidas, el clima helado de Edmonton, las miradas de extraños, el sentirse diferente a cada paso. Y, sobre todo, esa sensación de empezar de cero en un lugar donde nadie te conoce, donde sos invisible, donde tu historia queda reducida a un simple refugiado. Pero dentro de Alphonso, el fuego seguía encendido. Ese fuego que había nacido en la miseria del campamento no se apagaba, al contrario, era su motor. En Canadá encontró algo más que refugio. Encontró las primeras verdaderas canchas de fútbol, encontró entrenadores, encontró compañeros de equipo, pero sobre todo, encontró un escenario donde podía convertir aquella pasión de supervivencia en una disciplina. Empezó a entrenar, y muy pronto, los entrenadores comenzaron a notar que ese chico no era como los demás. Su velocidad era brutal. Tenía una explosividad natural que rompía partidos desde los primeros minutos. Pero no era solo físico. Era su mentalidad, su manera de encarar cada jugada como si fuese la última, como si todo dependiera de ese pase, de ese regate. Porque en el fondo, su vida siempre había sido así. O lo das todo, o no sobrevivís. Con apenas 14 años, tomó una de las decisiones más duras de su vida. Dejó a su familia en Edmonton y se mudó solo a Vancouver para unirse a la academia del Whitecaps. 14 años, solo en una ciudad desconocida, sin padres. Mientras otros chicos de su edad empezaban a descubrir los primeros amores, las salidas con amigos, los videojuegos, él ya estaba tomando decisiones que ni muchos adultos se atreven a enfrentar. Cada mañana era entrenamiento, cada tarde análisis, cada noche descanso estricto. No había margen de error. No había plan B. Solo existía el fútbol. Y cada día que pasaba, ese joven refugiado se iba transformando en un jugador que empezaba a llamar la atención de todos. En la MLS, su explosión fue inmediata. A los 15 años ya jugaba contra hombres. Y no solo jugaba, los desbordaba, los superaba, los humillaba con su velocidad imposible de igualar. No parecía un adolescente, parecía un arma letal por la banda. Sus números empezaron a asustar, su presencia a imponerse, pero el salto que estaba por venir era aún más increíble de imaginar. Porque mientras muchos jóvenes de América sueñan durante años con la posibilidad remota de que un club europeo los mire, a él lo vino a buscar uno de los gigantes, el Bayern Múnich. En ese momento, muchos dudaron. ¿Un chico canadiense?
¿De la MLS? ¿A la Bundesliga? ¿Al Bayern? No es cualquier club. Es uno de los equipos más exigentes, con una cultura ganadora feroz, con una competencia interna brutal, pero cuando la oportunidad llegó, Alfonso no titubeó. Él ya había pasado por pruebas mucho más duras en la vida. Aprender un idioma nuevo, adaptarse a un ritmo de vida europeo, chocar contra estrellas mundiales en cada entrenamiento, soportar la presión de la prensa y la exigencia de la afición. Todo eso habría aplastado mentalmente a muchos jóvenes. Pero no a alguien que había nacido rodeado de guerra. No a alguien que había escapado del hambre. No a alguien que ya sabía lo que era el verdadero miedo. El primer año en Alemania fue de aprendizaje. Observaba, escuchaba, absorbía cada indicación. No hablaba mucho. Trabajaba el doble. Estaba dispuesto a pagar el precio de esperar su momento. Y cuando el entrenador le dio la oportunidad, explotó. En la temporada 2019-2020, el mundo conoció a Alfonso Davies. Su velocidad dejó atónitos a los analistas. Los defensores rivales parecían estar siempre 2 pasos por detrás. Los comentaristas no podían explicar cómo alguien podía recorrer la banda con esa potencia, con ese control, con esa frescura. Se convirtió no solo en un titular fijo, sino en una de las piezas fundamentales de un Bayern que arrasó en Europa. Cada partido parecía una exhibición. Su capacidad de recuperación defensiva era inhumana. Su desborde ofensivo era un puñal constante. Pero detrás de cada sprint, de cada recuperación milagrosa, había algo mucho más grande. La memoria de aquel niño descalzo, pateando una pelota de trapo en Ghana. Porque mientras el mundo veía talento, él seguía jugando con el hambre de quien alguna vez no tenía nada. Llegó la final de Champions. La cima del fútbol de clubes. El momento que miles de futbolistas sueñan pero muy pocos alcanzan. Alfonso Davies estaba ahí, con apenas 19 años, viviendo un sueño que parecía imposible unos años antes. Y cuando el árbitro pitó el final y el Bayern levantó la orejona, las lágrimas en sus ojos no eran solo de felicidad deportiva. Eran la descarga de una vida entera. Eran el símbolo de un niño que derrotó a la guerra, al exilio, al miedo, a las probabilidades. Porque levantar esa copa no era solo un título. Era una revancha contra todo lo que la vida le había intentado arrebatar. Hoy Alfonso Davies es un símbolo. No solo para Canadá, no solo para los refugiados, no solo para los fanáticos del Bayern. Es un símbolo mundial de superación. Porque cuando uno ve su historia completa, entiende que esto no es solo fútbol. Es la historia de cómo la mentalidad puede romper cualquier barrera. Cómo la disciplina, el trabajo constante, la humildad y el hambre de mejorar pueden convertir el peor inicio en el mejor desenlace. Y quizás lo más poderoso de su historia es que nunca olvida de dónde viene. Cada vez que habla en entrevistas, cada vez que menciona a sus padres, cada vez que recuerda su infancia, lo hace con un respeto inmenso, con una gratitud que refleja su esencia. Mientras otros jugadores, nacidos en entornos de comodidad, hablan de sacrificios, Alfonso sabe lo que realmente significa sacrificar. Sabe lo que es ver a sus padres lavando ropa, trabajando horas interminables para sobrevivir en un país nuevo. Sabe lo que es irse a dormir sin entender si mañana iba a haber comida suficiente. Sabe lo que es escuchar de fondo las historias de la guerra que casi les arrebata la vida. Y por eso, hoy, cuando pisa el césped, lo hace con una energía diferente. Porque para él, cada partido sigue siendo una batalla ganada a su propio pasado, que incluso en los entornos más hostiles, pueden hacer una fuerza capaz de mover el mundo. Que mientras muchos tienen talento, solo unos pocos tienen hambre real, hambre de verdad, hambre de cambiar su historia, hambre de callar al destino. Alfonso Davies nació en un campo de refugiados. Nació rodeado de muerte, de abandono, de dolor, pero hoy, el mundo entero grita su nombre cada vez que pisa la banda. Cada vez que vuela en velocidad, cada vez que encara rivales como quien encara fantasmas del pasado. Y mientras su historia se cuenta, millones de jóvenes refugiados, millones de niños que hoy viven en el mismo barro donde él nació, miran su ejemplo y entienden algo que vale más que cualquier título, que sí se puede, que el destino no está escrito, que incluso desde la oscuridad más profunda se puede llegar a la cima del mundo.